Bendiciones, muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué bien que nos podemos encontrar en otro momento, otro tiempo donde juntos podemos compartir la palabra de Dios. Te saludan los pastores Guillermo y Lina Camiña y bueno, queremos en este tiempo mandarte un fuerte abrazo como siempre, un beso muy grande desde aquí para todos Nuevos Tiempos Ministry, por supuesto, pero también para todos aquellos amigos que nos están siguiendo en esta hora. Es verdad, muchas gracias por estar del otro lado. Bienvenidos, hoy tenemos una palabra de parte de Dios que la hemos podido compartir con algunas personas que nos mandaron lo que pensaron ellos y lo que Dios le dio a ellos, a cada uno de ellos. Así que agradezco a los que se tomaron su tiempo para leer el 23, el desafío del domingo anterior, y mandarnos lo que Dios había hablado a su corazón. Muchísimas gracias. Estamos acá ahora juntos. Dios también le hablaba al pastor terriblemente seguramente. Y vamos a compartir esta palabra y esperemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda palabra que venga de parte de Él. Amén. Bueno, estamos compartiendo un poco en estos días y en el día de hoy concretamente, un poco una continuación del mensaje de la semana pasada, ¿no? Que era que cuando un burro habla, los demás se callan, decíamos, ¿no? Pero bueno, pero hoy avanzamos en el libro de Números, hoy vamos a ver el final del capítulo 22 y el 23 y un toque del 24. Y la palabra de hoy la titulé de la siguiente manera: cuando Dios bendice, bendice, dice la pastora. Cuando Dios bendice, no hay quien te maldiga, no hay nadie que se pueda levantar en contra de la voluntad de Dios. Así que si eres un hombre, una mujer de Dios, siéntete bendecido. Y vamos a lo largo de estos próximos minutos, están compartiendo Números capítulo 22, 23 y 24. Rápidamente, por supuesto, hay mucho para ver. Y como decía la pastora que largó el desafío la semana pasada en vivo totalmente y ahí a boca de jarro, como decimos, algunas hermanas, porque son las chicas. Gracias, che, chicas, muchachos. gracias, somos las mejores. Realmente son las únicas que mandaron algo. Los hombres no mandaron nada. ¿Qué pasó, los muchachos? La verdad que estamos un poquito sorprendidos, pero bueno, vamos a ir tirando desafíos como este. Así que prepare su corazón y lea la palabra para que Dios le hable. Si no la lee, si no hace el desafío, nunca va a saber lo que Dios tiene para su vida y qué le quiere decir. Así que agradezco muchísimo a las mujeres que, aunque se acordaran ayer o como sea, mandaron igual sobre el gong, mañana, ¿no? A última hora. Así que imagínense, pero estamos súper agradecidos porque realmente una me respondió el mismo día. Dios le había hablado de una manera muy bonita. Y le agradezco mucho a Dios por los detalles que les dio a cada una, ¿no? Así que quédese hasta el final porque en una de esas entre medio vamos a poner algún concepto que otro les vamos a bendecir y las vamos a nombrar para que de repente agarren también fuerza y ganas. Pero digo, frente a este desafío, así que haga de cuenta, vamos a predicar juntos. Claro, vamos, esa es la idea. La idea mía era esta, que a veces estamos en la iglesia y decimos, ¿a cuántos le pasó esto? Y a veces dicen sus testimonios o dicen lo que vivieron o qué sé yo, siempre les tirás así para que ellos respondan. En este tiempo tan particular que no nos podemos ver, que no te podemos preguntar, la idea mía fue desafiarte a que venga un feedback para acá, para que nosotros lo podamos compartir. Entonces hoy me imaginaba a la mañana como que ustedes están todos aquí en la iglesia y nosotros hacemos la pregunta y la respuesta viene. Me la imaginaba así. O por ejemplo cuando el pastor decía, diga esto, y ustedes lo decían, ahora no podemos decir, diga con nosotros, lo decimos pero no los podemos escuchar. Usted lo escribe, ¿no? Pues espero que lo escriba. Que escriba acá, que ponga, amén, pastor, o diga, a veces el pastor dice una frase y dice, diga esto, y ustedes lo dicen en la iglesia, y acá, a veces yo necesito que me lo escriban acá para que estemos juntos. Estoy mirando el Facebook mientras usted puede escribir. Y nosotros responderles con un amén, tal vez, o tal vez no responderlo, tal vez en el ida y vuelta de que estamos hablando acá con ustedes se produzca. Pero vamos a la palabra. Creo que eso es lo mejor. Métase en la palabra de hoy, métase, dele con todo.
De paso también ahí puede escribir algo, como siempre. No solamente pone un me gusta, alguna cosa, sino participe. Después a mí me gusta sentarme, leer y ver qué interacción hubo. Nos encantan mis amigos de Quilmes, de Berazategui. Ver a todos esos amigos que se conectan. En este momento vi a Miriam La Viunda. Te voy a honrar porque estás ahí, a Hernán de León, a tanta gente que están entrando, que me conocen de toda la vida y me encanta que estén ahí del otro lado. Pero seguimos con la palabra, ¿verdad? Sí, vamos, porque si no la pastora agarra... Bueno, sí, en fin. A saludar a los amigos, todo. La palabra de hoy entonces lleva por título Cuando Dios bendice. Cuando Dios bendice, y vamos a ver que cuando Dios bendice, vuelvo a decir... No hay nada, ni nadie que se interponga en el camino de esa bendición. No hay hombre, no hay diablo. Algunos de los conceptos que nos venían tirando de feedback justamente las hermanas, y vamos a estar compartiendo esa palabra. Pero ya arrancamos. Primero voy a hacer una brevísima introducción. Había un rey llamado Balac, que era parte de los enemigos de Dios en Moab, y... había un profeta, si se quiere, Balaam, que se llamaba él, y que este rey, contrario a Dios, vio que se le venía todo el pueblo de Israel, que le estaba ahí en las narices, y la cuestión que algo muy usual en aquel momento, y lo que había determinado ese rey, porque lo había visto siempre así, que lo que decía ese profeta, Balaam, siempre ocurría, es decir, si bendecía, maldecía, esto, lo otro, siempre eso era así. Entonces dijo, vení, maldecime al pueblo de Israel, que está ahí, en mis narices está ahí, y quiero que vos lo maldigas. Y lo manda a llamar, ¿para qué? Para maldecirlo. La semana pasada vimos cómo un burro hablaba. Le terminó hablando al profeta, y había visto lo que el profeta ni siquiera había visto. Él había visto el ángel del Señor adelante de su camino. Se ve que Dios había visto algo en el corazón de aquel profeta no muy bueno, porque había mucho dinero de por medio. Le dijo, venid, yo te voy a honrar, te voy a bendecir, así que venid, pero vos me tenés que maldecir al pueblo de Dios, vos me tenés que maldecir al pueblo de Israel. Y resulta ser que en ese interín ahí estuvo el burrito y que la verdad que en algún momento tuvo más visión que la del propio profeta y le habló, literalmente, dice la Biblia, se encontró hablando con un burro. Bueno, en fin, esperemos como el día decíamos el otro día, que también este burro te pueda hablar en el día de hoy. Y entonces... Dios puede usar a cualquiera, así que imagínense, porque te puede usar a vos también. Claro. No es que te estamos diciendo burro, pero... No, ese soy yo. La cuestión es que entonces el rey lo manda a llamar y... ahí está el profeta Balaam, y vamos a ver qué pasó, por eso en esta convocatoria. Números capítulo 22, verso 41, último versículo del 22 para enganchar y ver qué pasaba. Estamos viendo, vamos a ver el 23 de capítulo 23 y 24 de Números, pero en el 22, 41 dice así la palabra de Dios. El día siguiente, Balac, el rey, ¿no?, tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, un monte, y desde allí, dice, vio a los más cercanos del pueblo, ¿no? Vio ahí a los más cercanos del pueblo. Y allí en el verso, lo que hace el profeta, dice, miren, vamos a hacer un altar, o 7 altares a Jehová, y vamos a ofrecer sacrificios allí. Yo voy a consultar a Jehová a ver qué me dice, ¿no? Y otra vez, ya Dios le había dicho que lo que tenía que hacer, pero bueno, ahí estaba, él estaba consultando nuevamente al Señor. Y dice la palabra de Dios que vino Dios al encuentro. El verso 4, que no lo tengo ahí, pero quiero leer un poquitito y después enganchar en el 9, en el 23. No está ahí. Pero lo vamos a ver, que dice que vino al encuentro de Balaam y le habló Dios, ¿no? Y lo va a bendecir. Y ahora sí, 24:9,
24:9 y dice 23:9, y dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré, desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, decía. El verso ahora número 10, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo, dice, la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Es decir, he convocado el profeta Balaam a un monte. Este monte se llamaba Bamot Baal. ¿Qué significa? Los altos de Baal el Señor. Mirá, encima de donde este rey lo convoca. Sí. O sea, pleno territorio enemigo, entre comillas, ¿no? Digamos, del reino de Dios, a eso me refiero. Bamot Baal, los altos de Baal. Y dice, mira, desde acá ves los más cercanos, ves una parte del pueblo, ves una parte del pueblo. Y entonces Dios viene y le da esa palabra, una palabra no de maldición, sino de ¿qué? De bendición, de bendición. Y ahí arranca la primera bendición que dice en el versículo 9, allí en este altar, yo le llamé altar número 1, porque va a haber 3 altares que él hace. Este primer altar, este altar número 1, Dios suelta esta palabra a través de Balaam. He aquí un pueblo que habita confiado, confiado. Y creo que la confianza de estar en Dios, de ser pueblo de Dios, de alguna manera lo que Dios le rescata, dice, es un pueblo que habita confiado, pero no en sí, no en su fuerza. Yo creo que somos pueblo de Dios y podemos estar confiados en Él, pero ni por el dinero, ni por la sapiencia, ni si sabe 25 idiomas, si, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Por qué? Y porque en realidad está Dios de nuestro lado. Por eso, ¿podremos vivir confiados así? Totalmente. Creo que lo mejor que podemos tener es la confianza en Dios, de que Él, ante cualquier circunstancia, va a estar con nosotros. Dice, un pueblo que habitará confiado. Y la primera palabra que Dios suelta es esa, y yo creo que en esta hora bien la podemos tomar cada uno de nosotros. Un pueblo que habitará confiado. Dice, pastor, pero resulta ser que en esta época está difícil el asunto, pero habitar confiado, vuelvo a decir, confiado pero en Dios. Confiar en Dios a full, confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida, porque realmente, si a veces pensamos que vamos a confiar, no sé, en los gobernantes, usted dice, ay, no, olvídese, ¿no? Podemos confiar a veces en la gente y a veces usted dice, sí, pero más o menos. Pero en Dios es un pueblo que habitará confiado, y creo que eso es lo que podemos ver. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Decía, ¿no? Es decir, como que realmente la multiplicación, la bendición tenía que ver también con ¿qué? Con multiplicación del pueblo, que iba a avanzar, que no se iban a quedar en esos que estaban, que después, si usted lo sigue leyendo, eran como 600 y pico de mil de personas. Pero, mire, hoy en día son muchos millones los israelitas, es decir, no iba a quedar en eso. Iba a haber un pueblo confiado, pero también un pueblo que iba a crecer. Yo digo amén a eso, no sé cuántos lo dicen ahí. Decimos amén, un pueblo que puede crecer para Dios, un pueblo que en Dios podemos multiplicarnos como iglesia. Espero que los de Nuevos Tiempos de Ministry digan amén. Y cada uno de los que está ahí esté diciendo, mi iglesia se va a multiplicar. Exactamente, creo eso. Creo que es un pueblo que no va a ser contado ni siquiera el polvo de la tierra. ¿Se acuerdan lo que decía Dios? Dice, vas a ser como las estrellas, como el polvo. Realmente una multiplicación venía. Primera palabra que suelta Dios sobre el pueblo en aquel altar número 1, sobre Bamot Baal, ese monte que estaba ahí. Pero avanzo, y ahora voy al capítulo 23, pero el versículo 13 y 14. 13 y 14. Así que salto ahí y dice la palabra de Dios. Y dijo Balac,
te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás a todos. Y desde allí me los maldecirás. Dice, y lo llevó al campo de Sofim, el versículo 14, a la cumbre del Pisga, que es un monte, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Altar número 2. El monte ahora se llamaba Pisga, ¿no? Pisga, que este monte significa, bueno, elevado, profeta, pregonero, fragmento, parte, división, y es parte de una cadena del monte Nebo. Y en este lugar será desde donde Dios le muestra, para que veamos un poco la diferencia, ¿no? A Moisés, poco tiempo más, le va a mostrar desde ese mismo Pisga el pueblo, pero le va a mostrar la tierra prometida. Este rey Balac le dice, mira, te vengo venía a este monte a maldecir. A maldecir. Y Dios ahí mostraba. Y Dios le mostraba otra cosa. ¿Quiere verlo conmigo? Mire Deuteronomio capítulo 3, verso 27 y hasta el 29, ¿no? Deuteronomio capítulo 3, dejo mi dedito aquí, donde estaba en números, así que si usted tiene su Biblia de papel, haga lo mismo, que me olvidé de decirle que agarre la Biblia de papel, pero agárrela. Números, ahora Deuteronomio capítulo 3, versos 27 al 29, ahí estamos. Dice el 27, sube, le dijo Dios a Moisés, sube a la cumbre ¿de dónde? Del Pisga. ¿De dónde? Del Pisga, del mismo que estaba ahí. Dice, alza tus ojos al oeste, al norte, y al sur y al este. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán, que era lo que le había dicho el Señor por aquello de las aguas de la rencilla, digamos, que le había pegado a la roca en lugar de hablarle para que le diera agua al pueblo. Y Dios le dijo, ahora por eso, porque no me creíste, dice, vas a verla, pero no vas a entrar. Así que se lo mostró, dice, mira, te voy a mostrar lo que yo te dije que le iba a dar al pueblo. Así que lo subió al mismo monte. Y dice el verso 28, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de ese pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Dice el verso 29 ahora, y dice, paramos en el valle delante de Bat Peor, que era esa zona. Así que volvemos al número. Volvemos a números. Dios le estaba mostrando a Moisés la tierra prometida. Toda la tierra prometida, desde el mismito lugar donde el enemigo, llámalo como vos quieras, si querés, el mismísimo diablo que estaba por ahí, le quería hacer maldecir al profeta de Dios. Le quería hacer maldecir al profeta de Dios, al pueblo de Israel. Dios lo quería bendecir con toda una tierra prometida impresionante. La cuestión que el enemigo todo lo contrario, lo quería maldecir, quería que ellos pudieran ser derrotados, etcétera, etcétera, pero Dios no entraba en esa. Dos cosas, y ahora seguimos avanzando en este altar 2, pero se me ocurre. La primera, mirá, tiene que ver con lo que nos escribía Lorna. A ver, Lorna, ¿estás ahí? Lornita, ¿está Lorna? No sé. Espero que sí, porque si no, escúchame. Sí, porque si no la matamos. Escuchá, ella ponía lo siguiente, me encantó, muy bueno. Pensar que las cosas cambian con un cambio de lugar, que es lo que estaba pensando Balac. Claro, lo iba cambiando de lugar. Vení para acá, o sea, estaba en el altar número 1 en aquel monte, ahora estaba en el Pisga, entonces vení, vamos a cambiar de lugar, a ver si Dios cambia de opinión, a ver si el asunto cambia. Ella escribía, por costumbre el ser humano piensa que moviéndose de lugar, y pone entre paréntesis, moviéndose de iglesia, moviéndose del trabajo, divorciándose, cambiando de pueblo, de ciudad o de país,
Las cosas van a cambiar. Que ¿Cuánta conste que esto lo dijo Lorna. Lorna. No, pero yo adhiero, totalmente, Lornita. Nosotros lo decimos. Adhiero totalmente. Dice que pensando que las cosas van a cambiar. Pero es así, mucha gente piensa eso, ¿sí o no? Dice, bueno, el día que, no me quieras, pero el día que de repente, bueno, cambie, el día que me vaya a otro país, el día que cambie de ciudad, el día que cambie de trabajo, las cosas van a cambiar. El día que cambie a mi marido por otro nuevo, a mi esposa por otra, dice, no, las cosas van a ser mejor. El día que cambie a la iglesia, porque ya no lo soporto más al pastor ni a los hermanitos, qué sé yo, el día, dice, no, voy a ir a otra ahí, va a ser todo color de rosa. Y entonces, pensando de que un cambio de lugar físico puede cambiar todo. Balac intentó hacer eso con el profeta Balaam. Pensó que moviéndose de lugar lograría su objetivo, que era maldecir al pueblo de Dios y que Dios cambiaría entonces de opinión. Las 3 veces que levantó el altar, esta es la segunda que estamos considerando, la respuesta de Dios fue la misma. Nos estamos adelantando, Lorna, pero ahí no importa, ahí vamos. Una respuesta de bendición hacia su pueblo. Con lo que no contaba este Balac, este rey, con lo que no contaba era que Dios mantiene su palabra y Dios bendice a su pueblo. 2 cosas, Dios mantiene su palabra y Dios bendice a su pueblo. Muy bueno esta reflexión, Lorna. Pero muy bueno, gracias por participar. Por participar y compartirlo con Como dicen por ahí, les dije que me iban a estar ayudando a predicar. Qué bueno, lindo, me encanta esto. Y resulta ser de que seguimos. Ah, y otra cosa. Ahí estaba, entonces dijimos lo que este hombre, este rey, le venía a querer hacer a Balaam, decía, vení, maldecime desde la cumbre de este monte. Y lo cambiaba de todos lados. Lo cambiaba de todos lados, de un lado y del otro. La cuestión es que estaba ahí y también Dios lo bendeciría desde ese lugar con Moisés. Pero entonces avanzo y verso 23, ahora 19. 19. ¿Qué fueron las bendiciones? Porque cada vez que abría la boca, Balaam, gracias a Dios, obedecía. Y eso es alguna de las cosas que nos pusieron justamente el resto de las chicas. De que Balaam obedeció y al final puso en sus labios lo que Dios le dijo. Verso 19, 23, 19, dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Dice, habló y no lo ejecutará. Wow. Es decir, esto lo está diciendo, dice, esto para que lo escuches vos, rey. ¿O no? Sí, esto es para que lo escuches vos. A la gente, vos. O vos. Dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos saben? Dios no miente, Dios es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va a Dios sino a través de Él. En Dios no hay ninguna mentira. Y lo que Él dice es 100% eso, verdad. Y dice, Dios no miente, por un lado, tampoco se arrepiente. Y Él dijo, no lo hará. Lo que Él había dicho, claro, se lo había dicho en el monte número 1, ¿no? En el altar número 1. Que lo iba a bendecir. Y él dijo, yo voy a bendecir a mi pueblo. Dice, no lo ejecutará, no lo hará, no lo llevará a cabo. Y digo, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que él dijo, que Dios te iba a bendecir, ¿no lo hará? ¿Qué piensa usted? Amén, amén. ¿Cómo no? Levante la mano. Yo digo, amén. Lo que Dios estableció para tu vida y para la mía, para nuestra vida, para la iglesia, para cada uno de ustedes, ¿no lo hará? Yo digo que sí. Amén. Nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Lo único que en una se puede frenar es que nosotros demos media vuelta y digamos no, nos ponemos del otro lado. Sí. Pero cuando nosotros nos alineamos al corazón de Dios, al corazón de Dios, a la palabra dada por Dios, la bendición viene. Bien. Avanzo al verso 20 ahora, 23:20. ¿Qué dice el 23:20? Sigue diciendo Balaam las cosas de Dios, ¿no? He aquí, he recibido orden de bendecir. He recibido orden de bendecir, dice el profeta Balaam. He recibido orden de bendecir, por lo tanto te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted diga, yo bendigo mi vida, mi familia, en el nombre de Jesús. He recibido orden de bendecir. Somos gente
que Dios, sí, de bendición y que estableció, es decir, es una orden. Es una orden. Interesante, que ¿no? Bendigamos. Impresionante. He recibido orden de bendecir. Tan Dice, bueno Dios que nos usa hasta eso. dice, Él dio bendición y no podré revocarla. ¡Wow! Si Dios te bendice, nadie puede revocar. Nadie puede venir. Lo que Dios escribió, no viene alguien que dice, te lo borro con un codo. No, 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 no. Lo que Dios estableció, nadie lo puede revocar. Parte de los conceptos que nos decía, por ejemplo, Janina también, que nos decía Carmen, ¿no? Y entonces estaba ahí y nos decía todo eso, de que, bueno, no hay maldición que opere contra el pueblo de Dios, nos decía Janina, por ejemplo. Balaam en 2 oportunidades, en esta es la segunda, busca la respuesta de Dios como cualquier agorero, porque en realidad en aquella época, y él también medio lo era, buscaba... Agorero era alguien que se ponía y establecía algo, pero a veces no hacía algunas cosas que estaban más del lado casi de Moab, del enemigo, también echaba algunas suertes ahí. Y resulta ser de que, bueno, no hay una maldición que opere cuando Dios te dice así, ¿no? Y bueno, justamente Carmen decía lo mismo, como hijos de Dios tenemos bendición y no maldición, no nos afectan las brujerías, las maldiciones. Janina decía lo mismo. La cuestión acá que sigo, después las vamos a decir completas, las reflexiones de las chicas. Dice, he recibido orden de bendecir, decíamos en el 20, he recibido orden de bendecir. El 21, vamos al 21. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Está hablando el profeta respecto de Dios y dice, él, por Dios, no ha notado iniquidad. Hasta ese momento, si usted sigue leyendo, después va a ver las cosas que, bueno, en fin. Pero dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Dice, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, con el pueblo. Y júbilo de rey hay en él. 3 cosas. No ha notado iniquidad. Es decir, ¿vale la pena tener un corazón limpio, iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Qué te parece? Claro que sí. Porque Dios mirará. Claro que sí, claro que sí. No ha visto iniquidad, pecado. Es decir, en Jacob. Segundo, Jehová su Dios está con él. Dios está contigo, mi estimada iglesia, conmigo, con nosotros, ¿sabes? Impresionante. Dígale gracias, Señor. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios es un Dios que está con nosotros. Júbilo de rey en él. Es decir, alegría, gozo. Claro, ella se pone así. Pero es parte de lo que da el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero parte del gozo es como lo que Dios establece y pone en nosotros como parte de su pueblo. Así que, compañía de Dios, siéntete que donde estés ahora y en este tiempo, Dios te está acompañando, me está acompañando, nos está acompañando. Dice, ¿dónde está Dios? Contigo. Contigo, no importa dónde estés, si estás en tu casa, en el hospital, en algún lado, estás en una dificultad, Dios está contigo. Eso es lo que le dijo, Jehová su Dios está con él, con el pueblo. Quiero venir a decirte eso, es decir, lo que estaba proclamando y diciendo Balaam, Dios está contigo. ¿Cuántos lo toman eso? Y dice, wow, sí, pareciera que no, pero Dios está contigo. Wow. Avanzo al verso 22 ahora. Versículo 22, 23, 22. Dice el 22, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, decía. Wow. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de Israel. Los ve, él lo está viendo, Los está viendo desde ahí, desde el monte, Pisga. Lo está viendo y él suelta esto y dice, Dios los sacó de Egipto y les está dando fuerzas de búfalo. Quiero decirte algo. ¿De dónde Dios te sacó? No sé de dónde te sacó, pero seguramente te sacó de las tinieblas, del pecado, de un montón de Egipto, de la esclavitud de muchas cosas, porque eso es lo que hizo Dios al sacarlo de Egipto. Claro. Pero dice ahora que, ¿le doy qué? Fuerzas de búfalo, no cualquiera.
Yo ponía no hace mucho en el versículo de hoy que justamente el Señor diciendo, hablando de las fuerzas del búfalo, no, Él no dice, te doy las fuerzas de, qué sé yo, de un perrito, te doy la fuerza de, no sé, una iguana, como dice acá, te doy la fuerza de, qué sé yo, algo, un animalito. Le dice el búfalo es uno de los animales con más fuerza que de repente dice, te doy la fuerza del búfalo. Tiene fuerzas de búfalo. Y yo quiero que en esta hora las recibas en el nombre del Señor. Amén. Recibir fuerzas de búfalo para de repente, ¿viste cómo hace el búfalo? Que van, ¿viste? Para adelante. Todos necesitamos nuevas fuerzas cada día. Sí. Todos. Claro. ¿Y qué mejor que las del búfalo? Claro. ¿No? Dios lo pone de ejemplo y si Él lo pone de ejemplo al búfalo, ¿por qué no? Es que ¿No? Dios obra todo en superabundancia. Dios obra en abundancia. No te dice te voy a dar una fuercita así para que vos hagas así. Uy. No, Dios te dará la fuerza del búfalo. Avanzo en el 23. Dice, verso 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. ¡Wow! Lo que él estaba diciendo, no hay agorero, no hay agüero, no hay un hechicero, no había nada, porque todas esas palabras son similares. Y de alguna manera lo que justamente estaba diciendo, que no había nada, ni nadie, ni maldición, ni profeta del desastre, ni lo que te digan, eso no le va a afectar. Contra Jacob, que es contra Israel, contra el pueblo de Dios, no hay adivinación, no hay agüero, no hay una maldición que pueda llevar a cabo, ¿no? El pueblo. Verso 24, avanzo. Dice el verso 24, he aquí el pueblo que como león se levantará. Eso, como león se levantará. Y como león se erguirá, se va a poner de pie. No se echará hasta que devore la presa. ¡Wow! Y beba la sangre de los muertos. Él dice, mire, nos da la fuerza del búfalo. ¿Y ahora con quién nos compara? Con el león. ¿Como león qué? Se levantará y se erguirá. ¿Cómo tenemos que estar? Así. Derechitos. No, así. Se levantará como león. Dice, se levantará, se erguirá. Y dice algo más. No se echará hasta que devore la presa. No va a descansar hasta que tenga la victoria. No va a descansar como el león, la va a seguir, la va a pelear y se va a levantar. Y de alguna manera esa victoria viene. Así que lo que estás luchando de alguna manera hasta que esa presa caiga, ¿no? El temor caiga, la frustración caiga, hasta que de alguna manera vos puedas llevar adelante búfalo, león, fuerzas de búfalo y fortaleza, astucia y realmente estar erguido como un león. Impresionante. Mire qué palabras que estaba soltando Dios, en realidad, a través de Balaam, y estaba ahí en eso, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero avanzo rápidamente, y hay un tercer altar. Recuerden estas palabras que decíamos antes, y bueno, que Lorna también nos invitaba a pensar, pero que yo adhiero totalmente, que entonces Balac dice, bueno, arrancaste allá lo viste, capaz que tuviste una determinada visión, dice, bueno, no, pero vamos a cambiar porque tal vez un aire distinto, un cambio te viene bien y capaz que cambias de opinión. No haga eso, otra vez le digo, no haga eso. No haga que como cambio de opinión, no sé, total estoy acá, allá, me arrimo a este, al otro y cambio de opinión como calcetines. No, usted lo que tiene que hacer es afirmarse en la palabra de Dios, afirmarse lo que Dios dice. Altar número 3, Números capítulo 23, versículos ahora 27 y 28. Así que Balac lo traslada a otro monte. Dice, y dijo Balac a Balaam, le dijo, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar.
te llevaré a otro lugar. Paréntesis. El enemigo muchas veces te va a querer llevar a otro lugar, pero para maldecir, para de repente, ¿no?, encontrarte de alguna manera en una línea opuesta a Dios. Nunca compres eso, digamos, de alguna manera, ¿no? Dice, no, estoy en el 27. Le dijo Balaam, dice, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. ¿Te das cuenta? O sea, dice, por ventura, tal vez, en una de esas, desde otro lugar, me vas a maldecir al pueblo de Dios. Dice el verso 28. Y Balac le llevó a Balaam a la cumbre del Peor ese tema. Pero así se llama, Peor. O sea, porque vas de mal en peor. Es un chiste malo del pastor para variar. Pero así, bueno, acá la Biblia dice Peor, y así se llamaba, que significa abertura, rajadura, grieta. ¿Te suena eso? Una grieta, rajadura, grieta. Porque lo que quiere es llevarte hacia una grieta. En Argentina eso es muy común, se habla mucho de la grieta, ¿no? De la grieta a veces entre dos situaciones, dos pensamientos, mucho se relaciona con política, pero ¿qué tal que se cuestiona injustamente, y hay mucho de esto, que tiene que ver con una grieta espiritual, ¿no? Unos bregando por lo que Dios dice, opina, dice su palabra, y otros en la vereda opuesta, y algunos que de alguna manera sucumbieron, lamentablemente, de que como Balaam estaba ahí, de alguna manera dijo, bueno, compro la idea de Balac y me pongo del lado de Balac, ¿sí? Y sé de lo que hablo. Hay mucha gente con, de alguna manera, adhiriendo a cosas que Dios no adhiere, el aborto, pañuelitos verdes, un montón de cosas. Pastor, ¿está haciendo política? No, no estoy haciendo política. Simplemente estoy diciendo que en un momento determinado, esa grieta, esa cumbre del Peor, ¿no? Es a donde lo llevó este rey Balac, ¿no? Y es justamente donde adoraban a Baal, este dios pagano. Dios pagano. Y avanzo al 24, porque dije que íbamos a ver un poquito el 24:2. Ya no oficiaba entonces en el 24:2 como un agorero, sino que, mire lo interesante, 24:2 ahora, alzando sus ojos, este profeta Balaam, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ya ni fue a consultar, ni habrá hecho ninguna cosa rara, directamente miró, levantó la vista, como lo haría luego Moisés, levantó la vista, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Porque recuerde algo, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, viene a vivir a nuestra vida, Dios hace habitáculo en nosotros, habita en nosotros por la fe en Jesucristo. Pero en aquella época el Espíritu de Dios venía de manera puntual sobre las personas, y entonces dice que vino el Espíritu de Dios sobre él. ¿Cuántos quieren eso? Ya lo tenemos, pero de alguna manera que se manifieste, así que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Salto al verso 5 ahora, al verso 5, y empezó a decir esto: cuán hermosos son las tiendas de Jacob, dice, tus habitaciones, oh Israel. Wow, empezó a decir, miraba las tiendas. Miraba todo. No, claro. Pero decía, qué hermosas son esas tiendas. Eran tienda de campaña, era una carpa. ¿Me entiende? Dice, cuán hermosas son tus habitaciones. No era que estaban viviendo, no sé, en una habitación, en una casa, doble planta, qué sé yo, 6 cuartos, 3 baños, o 25 cuartos, 28 baños. No, estaban viviendo en carpa. Pero él agarra, es la visión de Dios, digamos. Porque no es a veces lo que tengas, mi estimado hermano, hermana. Usted dice, bueno, me gustaría alcanzar. Dios, mira, te mira y dice, qué lindo tu hogar. Y usted dice, ay, pastor, si usted supiera. Pero Dios suelta esa palabra, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam. Impresionante. Y entonces Dios dice, me gusta tu casa. Imagínense, si Dios se animó, la persona del Señor,
a vivir en una tienda allí, de campaña, si se quiere, que lo llevaban a todos lados, ¿no? Era, que iban de acá para allá por el medio del desierto. Y dice, ¿me van a hacer una casa a mí? Pero esa fue la idea de David, si usted se acuerda, si usted es lector de la Biblia, que después llevó a cabo su hijo Salomón. Pero acá Dios dice, ¿sabes qué? Me gustan tus tiendas, ¿no? Me gustan tus tiendas. Cuán hermosas son tus habitaciones, oh Israel, ¿no? Este versículo 5. Tus habitaciones. Le presto un poquito la Biblia a la pastora para Estoy intentando llegar con los ojos. Para que lea. Yo veo en la Biblia chiquitita, digamos, pero. Y entonces ella con el catalejo tiene que estar, ¿viste? Verso 6. Así que recibí esa palabra, no importa dónde estés, tu casa grande, pequeña, los chicos lo tenés encima, vos, no importa. No importa. Dios te mira y te ve hermoso. Y te ve hermosa y hermoso también como habitación. Qué hermosas son tus tiendas, ¿no, Israel? Como pueblo, ¿no? Donde puede habitar. Pero avanzo el versículo ahora, del 5 al 7. De sus manos destilarán aguas. Su descendencia será en muchas aguas. Es decir, las aguas tienen que ver también con la cantidad, la gente, ¿no? En la palabra de Dios. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Wow. Se ve que Agag era un rey, por lo que dicen los comentaristas y todo, parece que también de aquella región. Y entonces, poderoso, al igual que este rey Balac. Pero dice, en realidad, dice, su reino será engrandecido, su reino será engrandecido. Y digo, tu familia va a ser engrandecida, tu vida Amén. Puede ser engrandecida por Él. Él está hablando bien de ti y de mí y de cada uno de nosotros. Capaz que otros hablan mal, otros te digan cualquier barbaridad, otros puedan decir lo que quieran, pero Dios habla bien de ti y de mí, ¿no? Y dice que su reino será engrandecido. Tremendo, tremendo. Buena que es la opinión de Dios para nuestras vidas, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos a la opinión de Dios sobre nuestras vidas, porque cuando estamos atentos a la opinión de Dios en nuestra vida nos damos cuenta que somos bendecidos. Y al ser bendecidos podemos también bendecir a otros. Creo que es muy, muy lindo esto, ¿no? De la opinión de Dios. Por eso el ser obedientes a Dios siempre trae una bendición. Sí, sí. Y avanzo, porque si no, no terminamos más. 24:8. 24:8. Dice, Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. ¿Ve? Otra vez. Devorará a las naciones enemigas. Se decía, tu enemigo, al que se levante, lo vas a devorar. Como decía en el segundo, que tenía que ver con el león. Amén. Es decir, toda fuerza que se levante, cuestiones que se levanten, vamos, las vas a vencer en el nombre de Jesús. No solo situaciones, cuestiones que te vengan contra ti, en el nombre de Jesús van a ser vencidas. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. El 9 ahora, voy al 9, verso 9. Se encorvará para echarse como león y como león. ¿A quién? Dice, lo despertará. Y escuche bien lo que dice. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¡Ay! Se lo vuelvo a leer. El Señor dice, benditos serán los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan. Wow, dos cosas. Primero, usted siempre bendiga al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Número 1. Número 2, dice, seremos benditos y habrá bendición para aquel que te bendiga. Qué bueno. Gente que te bendiga y que nos bendiga será bendita. Lamentablemente habrá gente que hable mal, que te diga 3 barbaridades, que quiera que te vaya mal. Dice, ojalá que de alguna manera le agarre. ¿Viste? ¿Hay gente así? Hay gente así. Y hay gente así. Entonces, agarrar y decir, y esa gente sopesa sobre ellos maldición. ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios maldice, pastor! No, lo que pasa es que de alguna manera Dios estableció esa palabra, pero ellos deciden entrar bajo un juicio que entraste solito, ¿viste? Al respecto. Pero bendeciré a los que bendigan. Y digo, bendice al pueblo de Dios, bendice a tus pastores, bendice a cada hermano y hermana de la iglesia, bendice al pueblo de Dios, bendiga, no hables mal, bendiga. Te maldijeron, te dice, además, sí, decirle chao, hasta luego, buenos días, buenas noches. Inclusive puede pasar eso aún con alguien que del pueblo de Dios, con algún pastor, decirle bye.
chao. Y de alguna manera vos comenzás a bendecir. Vos bendecí a todo el mundo. Bendecí a Troche y Moche, iba a decir. Lo dije. Gustavo Lavanowski acaba de decir que no meto bocadillo. Justo había metido uno, Gustavo, por favor. No la dejé. No me deja hablar hoy, es que está hablando demasiado y está bueno. Pero qué lindo que es bendecir a los demás, ¿verdad? Y a mí hay un versículo bíblico que me encanta que dice, no dejes de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás si no desmayás. Y dice que también, sobre todo a los de la familia de la fe. Así que qué bueno que nosotros también ¿no me sale? Bendigamos, no, vos tenés que seguir. Bendigamos a los de la familia de la fe, amén, a todos los que amamos en realidad. Claro. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, así que benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Tremendo. Terrible. Wow. Porque justamente eso es lo que hace en nuestra boca, ¿no? En nuestra boca, ¿qué radica? La vida y la muerte. Muy bien, impresionante. ¿Hoy? ¿Viste que metí un bocadillo? Dale. ¿Me das Sigamos, lugar? sí, ¿Sigo? dale, sí, bueno. por favor. Y entonces avanzo, porque si no, Yo para darle gusto a Gustavo. No terminamos más. Gustavo, un beso, pastor. Dios te bendiga. Verso 10, ¿no? El furor de Balac dice, y entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y dice, claro, se recontra enojó. Y batiendo las manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí que la has bendecido ya 3 veces. Y el verso 11, ¿no? Dice, y ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de la honra. ¿What? Dice, al final lo bendijiste 3 veces, por triplicado. Sé bendecido por triplicado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero dice, al final Dios te privó de mi honra, la plata que le iba a dar. Claro, porque le había prometido, ¿se acuerdan? En el 22 le había prometido que le iba a dar algo, si maldecía al pueblo de Dios. Y está bien lo que le dijo. ¿Por qué? Dice, Jehová te ha privado de mi honra. Sí, le echó la culpa a Dios. ¿Te das cuenta? Le echó la culpa a Dios de que no tenía las finanzas. ¿Te das cuenta? Como te pusiste del lado de Dios, no te voy a honrar. O sea... Esa es una mentira del diablo, ¿no? Claro, También, vas a estar pobre, andate pobretón, y pobre y con Dios. No, Dios no piensa eso. Pero, ¿no? Es una mentira del diablo, sí, que quiere hacernos creer. Luego dice muchas cosas. Mire, tenemos el 14, no sé si tenemos el 14, tenemos el 14. El 14 habla, yo voy a ir rápido. Te mostraré lo que Israel le hará a tu pueblo. Ya se iba a ir y dijo, pero un momentito, para. Dice, antes de que me vaya, ya que estamos, dice, te voy a dar una profecía, rey Balac. Porque vos, claro, me dices, yo me voy, está bien, me voy con mi Dios, chao, pero chao. Te voy a dejar una profecita. No me importa que no me des la honra, te voy a decir esto. Te voy a dejar una profecía, verso 14. Verso 17 ahora, verso 17. ¿Lo tenés por ahí? El 17, saltamos al verso 17. Saltamos. Mire lo que dice. Hablando de el pueblo de Israel, hablando de lo que le iba a pasar a ellos como enemigos, profetizando para dentro de muchos días, decía, yo no lo voy a ver, pero dentro de muchos días. Verso 17, y habla de que saldrá estrella de Jacob, saldrá una estrella de Jacob. La estrella, si usted va a ver, está con mayúscula en la Biblia, no es que la puse yo. Está la estrella de Jacob, en el versículo 17, espero que se lo muestre a la pastora para que lo vea. Sí. ¿Ve? Que saldrá estrella de Jacob, saldrá estrella de Jacob. ¿Sabe qué es eso? Refiriéndose al Señor Jesucristo mismo, ¿no? La estrella de la mañana, realmente al Señor. Dice, va a salir una estrella de Jacob, se va a levantar un cetro en Israel, es decir, va a haber un rey de reyes y señor de señores. Después sigue diciendo entre el 17 y el 18, herirá a Moab, destruirá a Set, Edom será tomada, Seir será tomada por sus enemigos, Israel se portará varonilmente. Le está diciendo todo lo que va a pasar a los enemigos, de aquí en adelante todo lo que va a pasar. Verso 19, y con este termino, 19, de Jacob saldrá, dice, el dominador, Amalek
perecerá para siempre. Los eneos, Asiria los llevará cautivo y luego Asiria será afligida. Le da un pantallazo de lo que se venía proféticamente, de lo que se vendría. ¡Wow! Israel allá arriba, con el Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, pueblo de Dios como cada uno de nosotros, y el enemigo terminando en la lona, en ruinas. Es decir, de alguna manera Dios ganando esa batalla. Tremendo todo esto que estamos viendo. Y voy a decir rápidamente 2 o 3 conceptos que nos escribieron, como dije, Janina nos escribió, Jani, te mandamos un saludo, muy bueno. Ahí. Muchas gracias. ¿Está Jani por ahí? No sé, te mandamos, sí, espero que se está siga. Sergio, no vi a Jani, pero deben de estar juntos. Bueno, poné ahí estamos. Janina dijo que no había maldición que opere contra el pueblo de Dios. Estamos en las conclusiones finales. Yo después voy a hacer un pequeño también, o vamos a hacer un pequeño ahí final de cierre. Hablaba de la Balaam, las 2 oportunidades. Decía que también Balaam no obedeció entonces al rey Balac, y sí obedeció a Dios sin importarse el quedarse sin su recompensa, ¿no? Bendijo al pueblo de Israel como lo había dicho Dios. Entonces fue obediente, ¿no? Fue obediente. Y no importa si nos quieren maldecir, decía ella, como pueblo de Dios. Venga esto de cualquier gobernante, como era el rey, ¿no? Cualquier demonio o hasta el mismísimo diablo. Es decir, Dios nos bendice y no, cuando Dios bendice, como dice el título, no hay quien te maldiga. Ruby decía lo mismo, hablaba de la obediencia. Bueno, lo de recién firmado, Janina. Sí, ahora Ruby decía lo mismo, lo de Balaam, la obediencia de Balaam, rescataba a ella. Si obedecemos, su bendición estará en nuestras vidas, porque en realidad él obedeció. Y lo que Dios bendice, dice, ningún humano puede revertirlo. Ningún humano puede revertirlo. Muy bueno, Gracias, Ruby. Estará la Ruby. Gracias. Después comuníquense con la Ruby también para el tema de ofrenda. Ella es nuestra tesorera también. Así que también compartiendo este tiempo. Lorna, ya dijimos algo de lo que ella mismo dijo, que bueno, no era cuestión de irse de un lado al otro, de un monte al otro, de este monte, 3 montes lo llevó para ver si cambiaba de opinión. Dios no cambia de opinión. Dios dijo que te va a bendecir y me va a bendecir, y lo va a hacer en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dice, Dios mantiene su palabra y bendice a su pueblo. Carmen también, Carmencita también escribía, las chicas, los muchachos, vamos, los muchachos, porque eso nos cuesta. Muy bien, en el desafío, chicas, vamos todavía. Se me agrandaron las chicas. No puede ser esto. Bueno, en fin. Alguno dirá, bueno, porque lo lanzó la pastora el desafío. Yo le tiro algún argumento, muchachos. Chicos, bueno, por favor. Carmen decía, como hijos de Dios tenemos bendición y no maldición. No nos afectan las brujerías, maldiciones, lo que sea, agárrelo. No importa que te maldiga quien te maldiga, o que te hable mal, y demás, sí. Va a decir, ¿viste cómo hacen los chicos? Nera, no escuché nada. No, en nuestra época. Dios nos manda a levantarnos con fuerza de búfalo, decía Carmencita. Amén. A pelear como leones, sin dejar nada que nos tenga atado. Es decir, por eso decía que Dios, que los leones no iban a dejar nada de su presa, sin dejar nada que nos deje atados. Ella decía enfermedades, amén, tristezas, dificultades, etc. A pelear como valientes, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Amén. El enemigo quiere maldecirnos, pero Dios se levanta y Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, decía ella, y nos exhorta también, luchemos y levantémonos para tener nuestras victorias, que aunque venga lo que venga, no nos demos por vencidos aunque nos maldigan. Amén, amén. Wow, lindo, Carmen. Muy bueno. Muy lindo. Y Rosita Gracias. Nos ponía, hoy es el cumple de Rosita, también le mandamos cumpleaños, feliz cumple, Rosita. Te mandamos desde aquí un feliz Happy birthday to you. Ya está. Muy bien. Decía que si lo buscamos a Dios, Él sale a nuestro encuentro, como hizo Balaam. Es decir, Balaam lo buscó en definitiva, y Dios una y otra vez le tiró palabra, tiró palabra. No cambió su palabra. Y dice, si lo buscamos 7, dice la Rosita, si lo buscamos 7 días de la semana y le obedecemos, nos sacará de cualquier Egipto que tengamos. Tremendo. Es decir, de cualquiera, allá estaban oprimidos, un montón de cosas, Dios los saca de ahí, porque les recuerda que Dios los había sacado de Egipto. Ahí nos dará fuerzas de búfalo y como león nos levantará. Somos pueblo que habita confiado,
que habita confiado. La confianza en Dios tiene que ser extrema, tiene que ser nuestra fortaleza también. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero yo diría que confiar en Dios también. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio bendición y no podrá revocarla. Amén. Gracias, Rosita. Qué lindo. Muy bueno. Muy lindo. Muchas gracias. Y estamos terminando. Predicamos todas juntas. Y Bien, al las pastor le dejamos hablar un poco. Dijimos que íbamos a estar compartiendo un poquito cada uno. Y mire, 2 o 3 cositas finales. Mientras, obviamente, leía y compartía y estaba pensando esto, número 1. Yo no sé si tenemos Lucas 4, no. Lucas 4, 5 al 8. Pero si no, se los dejo ahí. Lucas 4, 5 al 8, no importa. Lucas 4, 5 al 8. ¿Dónde está refiriéndose, pastor? ¿Sabe que me refiero cuando el diablo, de alguna manera, lo lleva a Jesús? ¿Lo tenés? Un fenómeno. Tenemos acá un equipo impresionante con el Mateo a la cabeza. Impresionante. Lucas 4, 5 lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Y le llevó el diablo, a Jesús, ¿no?, a un monte alto. ¿A dónde lo llevó? ¿A un monte? Alto. Como esto, 3 montes. El diablo lo llevaba a 3 montes. Lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostraba todo eso que estaba ahí. Y le dijo, el verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Es decir, pensando que, viste, él podía hacer lo que se le ocurra, como el rey. Dice, vos mande, sí. 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos los reinos y los pueblos serán tuyos. Dios dice, escúchame, ¿de qué me estás hablando? Es mío, ¿no? Sí, es mío. Respondiendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1. Tremendo. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como diciendo, lo que decís vos no va. Es lo que le dijo Balaam a Balac. Le dijo, mirá, yo voy a decir lo que Dios me dice. Entonces dijo, andate de acá. Pero digo, ¿a dónde lo llevó el diablo? Al monte. Al monte. Es lo que hizo con Balaam también. Con Balaam. 3 montes, 3. Y lo llevó ahí. Tremendo. Ahora, Dios permita que esta palabra nos dé aliento, seamos alentados realmente con esta palabra, en este sentido. Algunas cosas para decir, ¿no? La primera, Dios planea bendecirnos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Qué lindo, ¿eh? Saber que Dios está planeando algo bueno para nosotros. Dios está planeando bendecirte y bendecirnos. Como iglesia, como estás escuchando como iglesia, como si vas familia. A otro lado, como familia, aquí en Nuevos Tiempos, en Estados Unidos o en Argentina, a nuestros amigos de Ico Flores, de Jesús 100%, a los pastores de cada uno de ellos, a Rubén, te mandamos un abrazo grande, también como dije ahí, a Gustavo, a Bobby, hasta el pastor Daniel, a sus esposas, a cada uno de ellos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Dios está planeando bendecirnos, más de lo que ha hecho hasta ahora. Así es, más, está bueno, ¿eh? ¿Será en lo personal o en todo orden? ¿Cuánto dicen amén? Amén? En todo orden, en lo espiritual, en la iglesia y también en lo personal. Dios nos va a bendecir, pastor, pero no sabe que se vienen tiempos muy difíciles, Dios nos puede bendecir, aún en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Parte de las cosas que Dios nos planea bendecir. Así amén. Así es. ¿Qué más? ¿Ser alentado con qué? No hay maldiciones que nos alcancen. Nada. Yo le dejo la oportunidad a la pastora meter un bocadillo, Lo que pasa pero es que ella no mete. Está todo escrito, entonces yo pensé que él lo iba a leer todo. Entonces, bueno, ahora voy a meter bocadillos. Ya voy. Es que me estoy tomando ¿cómo se llama? Un break, como dicen acá. Un break o, ¿cómo se llama? La propaganda que yo siempre digo. Una pausa, ¿no? No digo una pausa. Bueno, no importa, no me acuerdo. Te lo digo. Trae la memoria. Otra, Dios... dijimos que planea bendecirnos. No hay maldiciones que nos alcancen, ya lo dijimos hasta el hartazgo. Debemos ser boca de Dios. Wow, qué lindo. Qué cosas que Dios hace con nosotros, ¿no? Nos bendice, nos da permiso de ser su propia boca. Así que qué importante que escuchemos la voz de Dios, que leamos la Biblia, que leamos la palabra
y nos llenemos de eso para poder ser boca de Dios realmente y escuchar bien a Dios y obedecerlo. Si no, podemos ser boca de Dios. Dios necesitó de los labios de Balaam para expresar la bendición hacia su pueblo. Dios necesita nuestros labios, el tuyo, el mío, de cada uno de nosotros, para hablar lo que Dios habla. Impresionante. Para hablar lo que Dios habla. Amén. Sí, hablar por lo que eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, lo que hablamos y lo que decimos, porque Él quiere usarnos de una manera extraordinaria y hablar y usar nuestros labios para hablar palabras de Dios. Así que cuando estés hablando palabras que no sean de edificación, evidentemente no estás hablando palabra de Dios. Así que te recomiendo que intentes buscar a Dios todos los días para poder hablar palabra de Él. Y sabe que esto, obviamente, me tocó, es para todos, pero creo que cada uno de nosotros, los que tenemos también una responsabilidad de soltar una palabra sobre el pueblo, ¿no? Sobre el pueblo de Dios, como pastores, cada uno como líder de cada uno de nosotros. Hay sobre nosotros sopesa una responsabilidad mayúscula, es una responsabilidad linda, pero también de buscar a Dios, que es lo que hizo Balaam, ser lleno del Espíritu de Dios, como lo fue Balaam. De repente Dios vino sobre él y ¡pa! Soltó una palabra para bendecir al pueblo de alguna manera, de dar la palabra que Dios quiere. Es mi oración siempre, le cuento, siempre de decir: Señor, ¿qué quieres que podamos decir a tu pueblo? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Por dónde vamos? ¿No? Y siempre está esa oración, que siempre sea esa la oración, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo compartir? Soltar una palabra sobre el pueblo. Mi estimado ministro, no descubro nada nuevo, queridos pastores, eso, y sé que siempre lo hacemos, pero de repente cada momento, cada semana, donde tenemos mucha palabra para compartir en la semana, miércoles, viernes, domingo, cuando usted 100% de Dios, 100% de Dios, y decir: dame una palabra, porque si no me muero, no sé cómo hacerlo, por dónde ir, qué decir. Porque usted puede agarrar y puede recurrir a un libro, recurrir a alguna cosa, qué sé yo, pero se le agotan la cuestión, olvídese, diga lo que Dios dice que tenemos que decir. Avanzo y decir lo que Dios dice, entonces, buscar lo que Dios habla. Buscar a Dios, era otra de las cosas que habíamos dicho. Obedecerle, obediencia, ¿no? Tenía que ver, porque Balaam no es que dijo, bueno, escuchó algo y después dijo lo que se le ocurrió. No, dijo lo que... Porque aparte el burro se lo había dicho bien clarito. Sí, viste, mira, lo había visto. Lo que Dios dice, no habrá obedecerle, es decir, obedecerle es de alguna manera lo que Dios me dice, entonces hago y digo lo que Dios quiere. Exactamente. Y hablábamos de esto, que no me acuerdo quién de las chicas justamente habló, y mencionaba lo de la recompensa, que se fue sin la recompensa. Sin la recompensa. Pero bendecido por Dios, yo creo. En ese momento se fue sin la recompensa humana o del diablo. Capaz que te dice: no, pero entonces, ¿ves lo que te decíamos antes? ¿Viste? A vos lo que pasa, no vas a encontrar trabajo en ningún otro lado. Anda a encontrar ahora, ¿sabes qué? Voy a encontrar, Dios me va a dar un nuevo trabajo, ¿viste? Basta de maldecirme, basta de sopesar sobre mi vida un montón de cosas. Hay veces que tenemos que hacer un cambio rotundo. Hay veces que tenemos que dar el portazo. Ay, pastor, las cosas que está diciendo. Bueno, en mi vida fue así. Y Dios, secularmente, ¿no? Muchas veces tuve que agarrar y decir: chau, bye, bye. Y de repente, a pesar de mucho tiempo, y todo, y ¿qué va a hacer ahora? No sé, Dios me ayudará. Y efectivamente Dios me ayudó, nos sostuvo, montones de cosas. Porque hay veces que ya no necesitas escuchar tanta cosa o tanta carga sobre tu vida, cuando en realidad Dios dice y dicta otra cosa sobre nosotros. Nos bendice y nos habla. Dios permita que estas reflexiones puedan ayudarnos, puedan bendecirnos, sabernos bendecidos, ¿no? Porque ya estamos bendecidos por el Señor. Pero entender de que podemos caminar con la frente en alta, podemos saber de que en esta confianza habita confiado el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios me bendice. Claro, Dios nos va a ayudar. Tenemos que ser gente también
hacer las cosas a la manera de Dios, sí. Trabajar, sí. Hacer cosas, sí. Hablar la palabra, sí. Dios no es que viene y dice, uy, habla tal cosa. Vos te tenés que sentar, buscarlo, leer la palabra, conocerla, obedecer. En fin, estar ahí. Pero entendiendo de que Dios quiere bendecirnos, no hay maldición contra nosotros. Así que le damos gracias, muchas gracias a Dios por este lindo tiempo que nos ha permitido, ¿no? Algo muy claro es que Él dio bendición y no podrá revocarla. Impresionante, porque cuando Dios bendice, no se vuelve atrás. Su palabra, Él no es hombre para mentir. Amén. Tantas cosas lindas que escuchamos este día. Espero que vos lo hayas asimilado, lo hayas puesto en tu corazón y te propongas en tu vida obedecer a Dios sobre todas las cosas y buscarlo para poder dar una palabra de bendición siempre. Y una recomendación como pastores: bendice al que te maldice, porque es lo mejor que podés hacer. Amén. Tu bendición ya está lista. Dios ya la tiene para vos, para nosotros y para aquel que lo busque con todo su corazón. Y en esta reflexión final, dos cosas, como siempre, dos oraciones. ¿Quieres ser parte? Porque tal vez, a veces esto va a llegar, y esa es nuestra fe, vaya a saber a dónde. Tal vez muchos nos están sintonizando y le agradecemos por haber estado compartiendo todo este tiempo con nosotros y son pueblo de Dios. Pero tal vez haya quienes todavía no crean o no sientan o no forman parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo puedo ser parte del pueblo de Dios? Porque yo quiero ser bendecido por Dios o bendecida por Dios. Bueno, lo primero es ser parte de su familia a través de aceptar a Jesucristo como su Salvador y su Señor. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Con una simple oración para entregar tu vida a Jesucristo y ser parte del pueblo de Dios, para empezar a caminar en esa bendición. Que vuelvo a decirte, no quiere decir que también de la noche a la mañana seas rico o rica, no quiere decir de la noche a la mañana que de repente tengas 28 casas, 50 autos, la cuenta, millones de dólares en la cuenta. No, porque también habrá momentos de dificultad, sí los habrá, pero sabernos bendecidos, cuidados por Él, tremendo, es ser parte de su familia. Te invito a que puedas acompañar a la pastora para que al hacer esta oración puedas ser parte, a partir de hoy, si es que nunca has hecho esta oración, ser parte del pueblo de Dios. Cierra tus ojos donde tú estés y repite esta oración que te ayudará a la pastora a poder decirle a Jesús que entre en su vida. Vamos. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Perdona mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, que seas mi Salvador y que pueda vivir una vida llena de tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y compartan conmigo este momentito de oración también, si conoces al Señor y eres parte de su pueblo. Gracias, Señor, en esta hora por todo lo que tú hablas bien de nosotros, nos bendices. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por cada una de tus bendiciones. Donde usted está, hago un paréntesis, Señor, escúchame. Donde usted está ahora, tome un instante usted mismo para decir las bendiciones que entiende que Dios le ha dado, la familia, no sé, si trabaja, esto. Tenga un instante, vamos, dígale: Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Vamos, donde usted está, diga: gracias, Señor, te agradezco mi familia, mis hijos. Hable, si tiene hijos, dígale: Señor, te agradezco. Si está sano o sana, dígale: Dios, te agradezco mi salud, o te agradezco porque me has recuperado. Dígale: gracias porque estoy en una iglesia, gracias porque tengo amigos. Gracias porque tengo amigas. Gracias, Señor, porque tengo hermanos en Cristo. Señor, gracias porque tengo mis pastores, Señor, estos o tantos hermosos siervos tuyos, Señor, que están allí, Señor. Dígale: gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, mis hijos, gracias por mis padres. Señor, gracias por tus bendiciones, que son muchísimas. Y hoy venimos a decirte muchas gracias y declaramos que estamos bendecidos por ti, Señor,
que hoy tenemos fuerzas del búfalo cuando no las tengamos lo suficiente. En esta hora, Señor, las tomamos. Lo que tú declaraste sobre nuestras vidas lo aceptamos y hacemos, Señor, esa palabra nuestra, la de fuerzas de búfalo. Vengan, Señor, aquellos que están cansados, hartos de la cuarentena, hartos de muchas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en esta hora tristes, angustiados, porque tal vez algún familiar partió, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que las fuerzas llegan, Señor, que el ánimo, Señor, comienza a fluir en sus venas, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu cobertura está sobre cada uno de ellos, Señor, que como león, Señor, atacaremos las presas, cada una de ellas, la depresión, la angustia, Señor, hasta que no quede nada, nadita de ellas en ninguna de las vidas, declarando tu poder, Señor, sobre nuestra vida como leones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, también bendecimos a aquellos que nos bendicen, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, somos bendecidos por muchos otros. Gracias porque amigos, porque familiares, Señor, porque hermanos nos bendicen, Señor. Les bendecimos a ellos también. Y gracias porque hay bendición, Señor, al ser de esta manera, porque ese es tu corazón también. Tú eres así. Padre, gracias. Te bendecimos con todo nuestro corazón y nuestro ser. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En este instante final quiero saludar una vez más a todos, ¿no?, los que nos han estado con nosotros. Nosotros de acá también le mandamos corazoncitos, hacemos así, ¿no? Corazoncitos, corazones, qué sé yo, le mandamos todo, de acá besitos, acá corazoncito así, ¿no? Así, recién cuando el pastor oraba por los enfermos y por los que han perdido, le mandamos un abrazo grande a la esposa de Claudia Olcuri, que ha fallecido su papá. Con todo nuestro corazón oramos por la familia, oramos también por todos los enfermos, por los abuelos de nuestros amigos que están internados acá en Argentina. Son bastantes, entonces es por eso que me tomo este tiempito para decir que estamos orando, y como iglesia también vamos ahora a mandar un texto para seguir orando por los abuelos de los amigos que están siendo internados por COVID o por lo que sea. Le estamos pidiendo al Señor que una sanidad y una protección sobrenatural esté sobre ellos. Amén. Así que toda familia Arcuri mandamos un abrazo desde acá a Karina. Los amamos con todo nuestro corazón y confiando en que Dios, la paz de Dios y el consuelo de Él llegue sobre ustedes. Porque es lo que decía el Señor, lo que hace un rato hablábamos. No quiere decir que ser bendecido por Dios estés manejando la Ferrari, tengas 28 cuartos, 78 baños, de repente a veces pasan cosas así. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor Jesús, pero confiad. Puede estar confiado el pueblo, porque de repente caminamos con Él, estamos con Él y no va a pasar nada que Él no haya planeado sobre cada una de nuestras vidas. Instante final, también te quiero dejar con lo siguiente. Te puedes comunicar con nosotros también a través de, lo estás haciendo de Facebook, ¿no? Nuevos Tiempos Ministry en Facebook, Nuevos Tiempos Ministry. Sí. También en nuestra cuenta de YouTube, que ya ahí puedes tener la gran mayoría de todos los, ¿cómo es? Los mensajes. Como dice YouTube el pastor. YouTube. Pero ahí están los mensajes y dice YouTube. Muy bien. Ahí va a encontrar la mayoría de los mensajes. Creo que en estos días, gracias también a todos los que nos están ayudando, un montón de cosas. Para ahí tener todos los mensajes en YouTube. Y también en estos días, ya hoy, tenemos casi el 95% también de nuestra página web lista, que tiene que ver con nuevostiemposministry.com. En estos días, alguna cosita más, detallecitos, pero ya estamos y ya la estamos teniendo, así que le damos gracias a Dios porque todo el tema de las redes sociales ahí va caminando. Saludos para todos, amigos, gracias por conectarse, los esperamos el miércoles en la reunión de Zoom, el viernes en la reunión de Zoom a todos los de la iglesia, y el día domingo otra vez nos vemos acá para poder compartir más palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga y la paz del Señor te acompañe. Chao, un beso. Bye.